Vamos a hacer una breve introducción respecto del prefacio del capítulo 1 y de las principales prácticas que vimos hasta ahora, que estamos en la 19. La organización del curso y demás. Recuerden que yo mandé un video con todo, como si fuera lo general de la estructura del libro. No vamos a repasar eso ahora. Si tienen alguna duda respecto a toda la estructura y las bases, les recomiendo que vean ese video que mandé en el inicio. Es importante porque ahí hablan términos generales de, bueno, nada, algunas palabras que utiliza el curso, y bueno, es mucho más general que lo que vamos a ver hoy, que ya nos vamos a meter de lleno a una parte del texto. Bueno, primero vamos a empezar con una hermosa frase que es, digamos, típica frase del curso, sobre todo acá que estoy plenamente en servicio. Entonces comparto esto para unir nuestras mentes, ¿no? En este momento, y santificar este encuentro, ¿no? Este encuentro santificado. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y ahí está el lugar donde está del curso esta frase. Es muy bonita porque nos conecta con la sabiduría interna que tenemos y con que estamos conectados, y que estaría preocupada si estuviera absolutamente conectada con el ego, ¿no? De alguna manera, el ego nos preocupa si va a estar bien o lo que no va a estar bien, y si voy a estar diciendo lo correcto. Y esto me lleva a un lugar donde estoy en paz. Y nos conectamos todos con la información que va más allá de lo que podamos explicar. Hago un breve repaso de las distintas lecciones. Solo las leo el título. Lección 1, dijimos: nada de lo que veo en esta habitación, en este lugar, tiene significado. Esperen que voy a admitir. A ver, espero que no haya gente en el... Por las dudas repaso, porque no haya gente. Bueno, entonces, vuelvo para atrás. Nada de lo que veo en lección 1, hacemos un breve repaso. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Primero estamos haciendo un breve repaso de las lecciones, eh, y bueno, luego nos vamos a meter de lleno en el texto. Bueno, voy por aquí. Al final, preguntas, dejamos un espacio para preguntas y ahí para lo que necesiten. Entonces, hago un breve repaso de las lecciones que vimos hasta hoy. Recordemos que el libro está dividido en 3 partes. Digamos, una parte práctica, que son las lecciones de todos los días, que les llega el texto, más algunos videitos de apoyo. Bueno, los videos de Jorge Pellicer, que son una belleza absoluta, porque transmiten mucho más de lo que es la práctica y es una hermosura. Hay unas gráficas que también están hechas por un artista, que también están dibujadas las prácticas, lo que se sienten, porque recordemos que el curso nos va a llevar a un lugar donde al inicio hay mucha palabra y al final las palabras sobran. Entonces es un proceso donde todo se empieza a simplificar.
Y bueno, nada mejor que el arte para tratar de transmitir una idea que muchas veces las palabras que están hechas en el mundo de la forma, a veces no logramos llegar al lugar donde tenemos que llegar. Bueno, entonces, vamos, lección 1. Nada de lo que veo en esta habitación, en este lugar, tiene significado. Para conectarnos con que el significado siempre viene del pasado. Y si yo quiero crear algo distinto, obviamente observo con los ojos del pasado. Entonces, el significado no es de acá, el significado viene del pasado. Y siempre voy a estar trayendo algo de mi pasado personal, de mi linaje, de toda la historia de la humanidad que le dio significado a eso. Pero las cosas no tienen un verdadero significado, sino que son neutras. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Un poco repasando esto. Con este entrenamiento mental, como estamos, todos estos significados vienen, como están incluso en el inconsciente colectivo, entonces empezamos a romper la estructura de ese significado y entonces empiezo a decir, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación, para romper el significado de lo que estoy observando. Entonces, para llevarnos a este lugar de romper con el significado. Hola Paula, buen día, buen día. Estamos repasando las lecciones. Primero un breve repaso, muy rapidito. Entonces, volviendo, estos pensamientos no significan nada, rompiendo con este significado que viene del pasado. Empezar a decir, bueno, no le doy el peso a los pensamientos, porque sé que están condicionados con las estructuras de lo que venimos siendo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta lección la amo porque es tan increíblemente cierta y todo el tiempo la tengo tan presente porque muchas veces estamos disgustados por cosas que nada tienen que ver con lo que estamos viviendo en ese momento. Em, El riego voy a sacar más tomates este año. ¿Acá tenés? ¿Vas a tener clase o...? No, yo no la estoy dando, la estoy escuchando. y entonces, nunca estoy disgustado por la razón que creo, y a medida que vayamos avanzando en el curso nos vamos a dar cuenta cuánto tiene que ver con cuestiones de historia personal. Pau, apagá un poco el micrófono, que creo que están replicando. ¿Paula? Sí, es Pau, creo. Entonces, estoy disgustado porque veo algo que no está allí, siempre empezando a conectarnos con lo que verdaderamente somos. Y bueno, el curso nos va a llevar a un espacio donde vamos a ir poco a poco dándonos cuenta de que esto que estamos observando tiene mucho de nuestras ideas y empezar a ver esto como llamémosle como una película creada por nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias. Esto es poco a poco ir comprendiendo de que en realidad lo que estamos observando tiene que ver con nuestras creencias, con esto que vemos temporal. Y nosotros no somos tiempo, somos energía. Y entonces claramente esto que estamos observando es solo una ilusión temporal. Entonces, estoy disgustado porque veo algo que no está allí, nos lleva a esto, ¿no? Solo veo el pasado, reforzando esto de que estamos observando con los lentes del pasado, y claramente no hay manera digamos, de romper esta estructura mental si no tengo claro esto, ¿no?
que estoy observando con los ojos del pasado. Y si sigo observando con los ojos del pasado, sigo proyectando las ideas del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Bueno, mucha de la inquietud mental, si ustedes observan y hacen meditaciones, se van a dar cuenta que todo el tiempo nuestra mente nos está llevando a situaciones de inquietud que están originadas por el pasado o por lo que creo que va a suceder en base a lo que sucedió. Y bueno, nada, tener claro esto. No veo nada tal como es ahora por este mismo por este mismo concepto de que estamos observando desde el pasado. Mis pensamientos no significan nada y ahí le estamos rompiendo con esta forma de observar, ¿no? Dejándole de dar significado a estos pensamientos. Avanzamos. A ver. Bueno, 11, mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Una de las mayores inquietudes que tenemos tiene que ver con que queremos encontrar un significado a este mundo proyectado. Y la realidad es que es un mundo sin significado. Y dejarle de dar consistencia, si no nos inquietamos, vemos en un mundo tan desigual, tan doloroso, vemos un montón de cosas en la televisión, en un montón de cuestiones que nos inquietan, porque en realidad estamos viendo un mundo sin significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Esto nos genera un disgusto, y tener claro de que el disgusto original es eso. Un mundo sin significado engendra temor, claramente, un mundo sin significado engendra temor, y este mundo da miedo porque no tiene significado. Dios no creó un mundo sin significado y empezar ya a conectarnos con lo que verdaderamente somos, que no es esto, desapegarnos de este mundo ilusorio que estamos observando. No tengo pensamientos, perdón, Dios no creó un mundo sin significado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Esto es muy interesante, cómo nuestros pensamientos crean imágenes y a su vez estas imágenes que estoy observando son de mis pensamientos. Y ser conscientes, bueno, el curso va a hablar de un concepto que tiene que ver con fabricar, diferenciar entre fabricar y crear. Fabricar se fabrica desde el ego, o sea, desde el miedo. Y crear, creamos desde el espíritu de lo que verdaderamente somos. Por eso es que todo lo que tiene que ver con pensamientos creativos nos conectan directos con la fuente. Sin embargo, cuando estamos estamos fabricando desde el ego. Y estas, digamos, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he creado, tiene que ver con todo este mundo egoico que claramente me inquieta, pero en realidad es un mundo fabricado y le dejo de dar consistencia a ese mundo fabricado. No tengo pensamientos neutros. eh, no veo cosas neutras, también con el concepto de que o estamos en amor, o estamos en la mente recta, o estamos en la mente errada, ¿no? También este concepto lo van a escuchar bastante en todo el libro, mente recta, mente errada, o digamos, estar conectados con el amor, con la fuente, y estar conectados con el ego, con la separación y con el miedo, con el estar justamente desconectados de la fuente. Y entonces, desde ese sentido, no vemos pensamientos rectos, neutros, o vemos pensamientos de amor, o estamos viendo amor, o vemos temor. No veo cosas neutras.
No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Bueno, esto es muy interesante para entender cómo todos estamos creando la película que estamos observando y cómo nuestros pensamientos, digamos, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver el mundo. Somos todos los que estamos experimentando estos efectos. Hay efectos que son por ahí de mi película personal y hay efectos que son de la película compartida. Por supuesto que tienen que ver con estos pensamientos compartidos. Entonces, ser conscientes de que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver, nos pone conscientes de que todos también, y nos da la posibilidad, nos empodera de que todos podemos crear otra cosa. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Un poco volviendo a esto, que esta es la lección de hoy. ¿Mm? Siempre, cuando tengan un ratito de tiempo, Jorge Pellicer da una mirada muy, muy bella, porque va conectando con todo el curso, no solamente la práctica, porque ya está embebida. Esto vamos a ir haciendo un entrenamiento mental, donde cuando menos nos damos cuenta ya no observamos el mundo de la misma manera que lo observábamos. Es como que no nos damos cuenta y empezamos a observar y a conectarnos con ver las cosas de otra manera. Y entonces un día eh, ya está embebido. Bueno, lo que pasa con Jorge Pellicer es que él ya tiene embebida toda esta forma de observar y entonces no solamente te está dando la práctica del día, sino te está dando mucho concepto del curso y da una paz enorme con los pajaritos esos que pone de fondo. Así que les súper recomiendo cuando tengan un ratito o van en el auto y se ponen son 10 minutitos, Jorge Pellicer y lo escuchan y entran los pajaritos, la paz. Bueno, una belleza. Bueno, empezamos hoy vamos a ver el prefacio y el capítulo 1 porque tiene mucho contenido y, no quiero, y de alguna manera prefiero ir avanzando, eh, no llenarles mucho, ¿viste? Como que también el curso es tanto el contenido por momentos que abruma, entonces estoy muy cuidadosa con tratar de no abrumarlos y si los abrumo, por favor, háganmelo saber, porque a veces soy intensa. El personaje Marina es un poco intenso, así que puede ser que si en algún momento sienten que se abruman, digamos, es importante que esto cada vez tiene que ser más simple. Entonces, muy simplemente les hago una breve síntesis del prefacio. Bueno, habla de Helen Schucman, una profesora psicóloga de la Universidad de Columbia, y William Threlford, que no sé ni cómo se pronuncia, su colega, se encuentran en un ambiente de trabajo tenso y poco armonioso. O sea, estaban en una situación donde había mucha ira y no entendían por qué. O sea, no entendían qué es lo que pasaba, que no podían salir de esa situación de ira y de sufrimiento. Y por otro lado, no les quedaba otra más que solucionarlo porque querían seguir trabajando juntos y la pasaban mal. Entonces, y esto en general, el curso viene un poco, suele aparecer de esta manera, ¿no? Cuando de repente nos cansamos de hacer las cosas desde el mundo de las formas de una manera y no logramos resultado, entonces sí, esto está muy complicado, tiene que haber otra manera. Y esta como diciendo, esto ya, estoy queriéndolo solucionar, estoy haciendo todo lo humanamente posible desde el mundo de las formas y no se soluciona. Bueno, tiene que haber otra manera. Y empezamos a darnos cuenta de que si en realidad lo que estoy observando tiene que ver con mi manera de ver el mundo, con mi historia, con mis pensamientos, y en realidad si yo creo que voy a solucionar las cosas tocándola afuera, claramente no voy a obtener resultado. Y entonces, cuando me canse de no tener resultado, capaz que tendré resultado en un ámbito de la vida, pero cuando me canse de vivir un déjà vu continuo,
sin entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo, voy a darme cuenta que esto que está sucediendo tiene que ver con mis propias proyecciones de dolor. Y entonces voy hacia adentro y me conecto con otra forma de percibir el mundo. Y claramente nos conectas con nada, se solucionan y empezamos a observar desde un lugar, desde una zona de paz. Y no hay nada como observar desde una zona de paz porque no tiene retorno absoluto. Es una belleza. Entonces, ¿qué sucede? En este contexto, Helen, como si no, esto tengámoslo en cuenta, ¿no? Cuando pedimos asistencia, la asistencia viene por medio de sueños, por medio de distintas circunstancias, la asistencia viene en imágenes que nos bajan. Entonces, Helen empezó a tener sueños intensos y simbólicos, digamos, que la llevaban a este lugar de intranquilidad y pidió ayuda. Incómoda por esos sueños y buscando una solución a la tensión en su entorno, Helen expresó a Bill su deseo de encontrar otra manera relacionado con él y con los demás. Este deseo fue crucial, y esto es muy importante, conectarnos con el deseo. Dos mentes unidas con un deseo es una cosa muy poderosa, en realidad es una única mente, sabemos que todos somos una única mente, pero claramente es como si fuera que ya rompemos con la ilusión de la separación, con que dos mentes que ilusoriamente están separadas se conecten con un deseo genuino, ya esto tiene una capacidad muy poderosa de romper con la separación. Este deseo fue crucial y marcó el comienzo de un proceso de cambio de sus vidas. Dos voluntades, mentes unidas, lo que les decía, con un deseo auténtico, plantó esta semilla, ¿no? Un deseo genuino cambió y planteó esta semilla. Inició, bueno, ¿y qué pasó? Ella empezó a sentir una voz que está replicando ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Empezó a sentir una voz que le dictaba. Y ella era atea, o sea, los conceptos de lo que hablan de ella era atea, que no, o sea, nada más lejos de poder escribir esto, no tenía no había de dónde sacarlo, esto que le estaba dictando, era un dictado. Y bueno, claramente ella le contó esto a Will, y Will le dijo, escribilo. Y bueno, empezaron como un trabajo continuo de ellos, donde ella todos los días le contaba lo que había escrito. Y esto duró muchos años. O sea, y así se escribió todo el texto. Obviamente es en inglés, el texto original, y luego fue traducido al español por María Rosa Will, es justamente una maestra de mi maestro con el que estudié en España, ¿no? Con un español que es José Luis Molina Millán. Bueno, la experiencia de Helen Neville en el inicio del proceso de escritura de Un Curso de Milagros destaca la conexión entre la necesidad de cambio, este deseo genuino, sincero de ayuda, y la disposición de recibir orientación divina, o sea, estar abiertos. Este relato subraya la importancia de la colaboración, la paciencia y la apertura a lo que va más allá de la comprensión convencional, o sea, estar abierto a observar desde otro lugar. Algunos temas a resaltar del prefacio y, bueno, nada, énfasis en el perdón, esto es general de todo el curso, y no es un perdón del ego, sino es un perdón distinto al que conocemos habitualmente en el mundo de las formas, y ahora vamos a ir interiorizándonos. Resalta el perdón como el medio principal para alcanzar la paz interior y superar las percepciones erróneas basadas en el miedo. Entonces,
El ego, abrir un espacio a la verdadera percepción basada en el amor, o sea, romper con el ego, romper con la ilusión de la separación, de que somos, de que estamos separados. Entonces esa ilusión de la separación es la que permite que por ahí hagamos cosas que le pueden hacer daño a un supuesto otro, pero que en realidad ese supuesto otro soy yo mismo. Entonces, no hay manera en el mundo de las formas de que yo haga algo a otro sin que me afecte a mí. Y de ahí es donde vienen todas las situaciones de dolor que estamos proyectándonos mutuamente, ¿no? En la digamos, de manera personal, en el inconsciente personal, en el transgeneracional y en el inconsciente colectivo, ¿no? Compromiso adaptando una mente abierta y dispuesta a cambiar. Esto es muy importante, el compromiso, es un tema crucial, digamos, el estar dispuesto a abrir, ¿no? A ver, a ver de otra manera. Y sobre el tema religioso, no está pegado a ninguna religión específica, si bien van a escuchar muchos conceptos cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que apunta es que no es un dogma, digamos, donde tenemos que pertenecer a una determinada religión. Está abierto porque además cualquier idea de separación reforzaría lo egoico. Entonces, claramente, en algunos lugares, si yo, por ejemplo, si hay algo de las palabras religiosas les hace ruido, utilicen otra palabra, de manera tal de que no queden ahí enganchados con el punto. O sea, si quieren cambiar Dios por fuente, no hay problema, se puede un poco no quedarnos con este tema. Bueno, vamos a ver el capítulo 1. Yo acá puse algunas partes del texto que me parecen interesantes reforzar, pero bueno, claramente el texto va a ir, el texto también es circular, o sea, tanto las prácticas como el texto van a estar todo el tiempo diciendo lo mismo de otra manera, lo mismo de otra manera, lo mismo de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra. O sea, los conceptos elementales se suelen como ir virando. Entonces, si hay algo que mientras estamos leyendo el texto, que nos hace ruido y no entendemos, es importante no quedarnos ahí enganchados, porque va a haber otro momento donde te lo va a decir de otra manera y va a entrar. Entonces, y además, nuestra mente y nuestra conciencia de alguna manera empieza a prepararse, se empiezan a bajar las barreras del ego, y entonces la primera vez que lo leemos entra una determinada información y otra no estamos preparados y no pasa nada. La segunda va a ingresar otra información y se empieza y se van a medida que van bajando esas barreras. Entonces, si hay algo que nos hace ruido, no nos quedemos ahí enganchados, lo dejamos pasar. Bueno, no hay grados de dificultad en los milagros, básicamente entendiendo que vamos, avanzo y luego vengo con esta, ¿no? Esta es la primera, pero voy a avanzar y vengo luego con esta. Un milagro es realmente los milagros son hábitos y, para que voy a ver alguna otra, bueno, básicamente un milagro es una mirada desde el amor, ¿no? Está más abajo escrito. A veces puede ser que el orden, acá lo traje tal cual el texto, pero muchas veces el orden no es el mejor, porque es como si hubiera sido que ella iba escribiendo y le iban veniendo, ¿no? Como si fueran, bueno, nada, lo temporal, de hecho, hasta no hay tiempo. Entonces, por ahí no hay un orden cronológico para comprenderlo. Yo ya como que lo tengo todo incorporado, entonces me da lo mismo. Pero, pero bueno, obviamente, los milagros tienen que ver con que en el mundo de las formas, empezar a tener una mirada desde el amor obra milagros y se van a dar cuenta de manera continua. O sea,
una cosa que decís, no puedo creer esto, que ya no tenga conflictos, que esto ya no me quite la paz, que esto no me dé miedo, que esta persona me trate de esta manera, que sucedan estos efectos de amor de manera continua. Entonces vos decís, en el mundo de las formas puede tomar distintas maneras, pero simplemente el milagro elemental es conectarnos con una mirada desde el amor. Y se va dando muy paulatinamente, de una manera casi inocente. No es que lo buscamos, tengo que amar a la gente, no, no es que va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, y un día te das cuenta que, nada, que o sea, todo el tiempo los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, o sea, esto es importante, no es que tengo que querer a las personas o amar, no, son involuntarios. Empezás con reestructurar la mente, empezás a darte cuenta que ya no te salen, digamos, como un tengo que. Los milagros son una especie de intercambio. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brinda más amor tanto al que da como al que recibe. En el mundo de las formas pareciera que dar y recibir van separados. Y sin embargo, en lo que verdaderamente somos es lo mismo. Entonces, esta forma de intercambiar este dicho intercambio invierte las leyes físicas, tiene que ver con esto, como que en nuestras creencias ilusorias de separación, eh, 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 nos conecta con que es distinto lo que doy y lo que recibo, sin embargo, no lo es. De hecho, hay una práctica más adelante que dice dar y recibir son en verdad lo mismo. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Es muy importante comprender que todo un curso de milagros rompe con la dualidad. Justamente como trabaja el perdón a fondo, rompe con el sentido de la dualidad y rompe con el tiempo. Entonces nos va a llevar a reestructurar nuestra mente, a romper con el tiempo. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y de esa manera liberan el futuro. Y acá nos lleva, digamos, al perdón. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de una manera constructiva. En este mundo temporal nos lleva a aprender, a capacitarnos y aprender a elegir. Los milagros trascienden el cuerpo. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que se puede brindar a otro. El milagro es una mirada de amor. Sigo. 19. Los milagros hacen que las mentes sean una con Dios. La filiación es la suma de todo lo que creó Dios. Entonces empezamos a tener una mirada donde estamos unidos. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Ve que, por ejemplo, acá lo está precisando perfecto, ¿no? Los milagros son expresiones naturales de perdón. Y por eso es que un curso de milagros va a trabajar a fondo el perdón. ¿Para qué? Para romper con las barreras del pasado. Porque si yo rompo con las barreras del pasado, rompo con lo que me está condicionando en el futuro, ¿no? Porque dejo de proyectar dolor, culpa y miedo y empiezo a conectarme con el amor. En el mundo de las formas va a ser, digamos, aceptación, paz, pero es elemental romper con lo que nos conectó con el pasado. Si nosotros hoy estamos viviendo una situación de dolor en el mundo de las formas, en esta película, darnos cuenta de que hay algo en nuestro pasado o en el pasado colectivo que todavía no está sano y que sigue proyectando culpa.
Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Fijémonos qué locura, ¿no? Creer, digamos, cómo podemos creer que estamos pensando algo de alguien, pensar siquiera, y que eso no genera nada. Los pensamientos tienen masa, es energía. Entonces, es como una locura creer que podemos ocultar algo. Y esa locura del mundo de las formas es una de las principales por las cuales nos tiene condicionados en el sueño a sufrir y a vivir estas situaciones de dolor. Entonces los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de la oscuridad que tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Los milagros son partes de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completada es la expiación. Van a escuchar en el curso hablar mucho de la expiación, que tiene que ver con, digamos, el romper con todos los errores de la mente dual, es romper con todos los errores. Entonces, volvemos. Los milagros son partes de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completada es la expiación. Expiar significa deshacer, me quedó mal, expiar, me quedó, perdón, ahí lo corrijo. Significa deshacer el error, la idea equivocada de que pude haber generado dolor. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Esto es clave. No hay, la gente por ahí cree, parece que está, digamos, bueno, un poco más, ahora voy a ver lo lumínico, ¿no? Por ahí, el creer que estoy perdonando a alguien y que eso me implica que le estoy dando algo que no se merece, porque en realidad hizo algo mal. Y en realidad, cuando yo perdono, me estoy perdonando a mí mismo, porque rompo las cadenas del pasado que me llevó a tener esta experiencia dolorosa con esta persona. Entonces, perdonar es el privilegio de los perdonados. Cuando nos conectamos con el perdón y le dejamos de dar consistencia al mundo de las formas, inmediatamente desarma todas las proyecciones de dolor. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. ¿Por qué decimos esto? Porque los milagros tienen que ver con este mundo, y los milagros, que es una mirada de amor, siempre recordamos que es la mirada desde el amor, no dan reverencia porque es entre hermanos, es entre nosotros mismos. Sí, gratitud. La gratitud es la energía más elevada dentro de este mundo de las formas. Entonces, es poco a poco vamos a ir mirando que todo es un milagro y vamos a agradecer hasta lo que en el mundo de la forma nos implican cosas que a veces pueden darnos dolor, ¿no? Pero vamos a decir, bueno, esto lo estoy limpiando de alguna manera y lo observo desde una zona de paz. Los milagros son ejemplos de pensamiento recto, que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. El milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Bueno, acá ya empieza a introducir, y lo escribí tal cual como está en el texto para ir
como trayendo el texto puro, ¿no? Trato les doy comentarios, pero trato de traer el texto puro. Bueno, acá ya empieza a hablar de que esta escritura se la está dando a alguien, ¿no? El milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso y actúa como catalizador disolviendo la percepción errónea, reorganizándola debidamente. A medida que van leyendo el curso se van a ir dando cuenta que está contado por alguien que trascendió el mundo de las formas. Y es tan claro y es tan inefable que es como una seguridad de que esto yo, al menos les cuento mi experiencia, yo sentí que esto ya estaba en mí, que era una información que ya estaba en mí. A medida que lo iba leyendo, y claramente te está contando alguien que logró trascender el mundo de las formas, que en principio da a entender que es Jesús, o sea, es Jesús. Como si alguien que se cristificó, que rompió el mundo de las formas, le contara cómo hacerlo. A Helen se lo dictara. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como las ilusiones. El Espíritu Santo es un intermediario, porque Dios en este mundo ilusorio no puede, directamente no está acá, porque creería en cosas falsas, que no, digamos, la mirada de Dios es eterna. Estar acá implicaría creer en cosas falsas. Sin embargo, el Espíritu Santo es un intermediario que ve las dos cosas, ve los dos mundos, ve el mundo de las ilusiones y ve el mundo real porque está, digamos, está conectado con Dios. Separa lo verdadero de lo falso, en base a la capacidad de percibir totalmente en lugar de selectivamente. Esto es muy interesante, porque poco a poco todos vamos a ir, que es una únicamente, vamos a empezar a tener la mirada de la totalidad, no selectiva. No sé si alguna vez se dieron cuenta que muchas veces el ego por ahí nos hizo creer que estábamos requete seguros de un juicio, de que alguien hizo tal o cual cosa, y de repente nos dimos cuenta de que en realidad, qué sé yo, al tiempo nos dimos cuenta que era una mirada nuestra que nada que ver y que era una mirada, una percepción totalmente mía, pero que lejos estaba de ser real, ¿no? Incluso en el mundo de las ilusiones. Pero ¿qué nos está llevando esto? A conectarnos con poder percibir desde la totalidad. Y si yo percibo desde la totalidad, si yo le estoy haciendo algo a un hermano, me lo estoy haciendo a mí. Y si yo estoy juzgando a un hermano, me estoy juzgando a mí. Y si yo estoy, entonces es empezar a tener una percepción correcta. Y dejar de tener una percepción selectiva asociada a este cuerpo físico. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera se conoce y producir cambios inimaginados en situaciones en las que ni siquiera eres consciente. Esto es para tomar conciencia de que una mirada desde el amor con cualquier ser, creación de este mundo, no tenemos ni idea de lo que puede llegar a estar generando, digamos, impactando en esa persona o en otras personas. No tenemos ni idea. Solo una mirada amorosa. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En las leyes del tiempo
digamos, tenemos un montón de leyes del mundo de las formas que se rompen con la mirada desde el amor, o sea, con un milagro, con estar conectados desde el amor. Entonces, por decirles un ejemplo, las leyes de causa y efecto, todas esas leyes temporales de acá, del mundo de las formas, se rompen. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación, ¿sí? Ay, volver a repetir eso que dijiste recién de la ley de causa y efecto, ¿cómo es? Eh, eso que dijiste Un recién. milagro, en el mundo de las formas existen un montón de leyes, en el mundo este de las formas. Sin embargo, nosotros nos estamos conectando con una ley superior, que son las leyes de Dios. E inmediatamente, por eso es que se puede percibir en el mundo de las formas como un milagro, y muchas veces suceden cosas del estilo de sanaciones físicas o de repente puede suceder que dejen de tener conflictos en determinadas situaciones o que ya no tengan miedo a determinadas cosas. Y vos decís, esto es un milagro, y pasa, realmente suceden milagros físicos. ¿Por qué? Porque estamos trascendiendo el mundo de las ilusiones. Entonces te dice, un milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal, que no está surgido por las leyes usuales del tiempo. Estamos rompiendo con la dualidad, estamos rompiendo con el pasado y el futuro. Estamos rompiendo con el tiempo. Inmediatamente que yo empiezo a sanar y a perdonar todo, no hay manera que en este mundo se siga proyectando lo mismo. Y si eso, imagínatelo, si esto es mi vida personal, pero si salgo de mi vida personal y esto se amplía, se multiplica, porque en realidad, incluso en el inconsciente colectivo, dejamos de vivir situaciones de dolor. Entonces es muy importante darnos cuenta que estamos rompiendo con la estructura del tiempo. No sé si te sirvió la respuesta. Sí, 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 sí. Estaba bueno esto de que, claro, la ley de causa y efecto como que es más, De este mundo, claro, es más como de este mundo de las formas, digamos. de la forma. De Que la no quiere forma. decir que no exista, ¿eh? O sea, que no quiere decir que en este mundo rigen un montón de leyes, pero cuando nosotros nos conectamos con Dios, con la fuente, y con el perdón, como nos explica un curso de milagros, rompemos todo eso. Ahora, hay un hilo finito en esto, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, si vos lo llevamos, ¿no? La ley de causa y efecto, eh, con esto, conectando desde el amor, ¿cómo se transformaría todos esos efectos que se vendrían, ¿no? Básicamente, para explicártelo de una manera sencilla, ¿por qué rompe? Porque en realidad vos no vas a ver al cuerpo físico de alguien que en el mundo de las formas hizo algo muy doloroso, ¿no? Voy a tratar porque cada juicio me impacta a mí. Entonces, inmediatamente que yo emito un juicio, quedo condicionada con ese juicio. Por eso es que a medida que vamos limpiándonos de juicios, vamos desarmando toda la estructura egoica. Entonces, ¿cómo te lo explico? Es como si explicarte que, como si esto fuera como una Matrix, como una película, donde es un mundo ilusorio. Es como si yo te dijera, en un sueño, vos soñás que matás a alguien, porque te voy a llevar a un lugar extremo, extremo, perdonar un asesinato en el mundo de las formas. O sea, el curso nos va a llevar
a la total naturalidad de ver con los ojos del amor el peor hecho que veas en el mundo de las formas. El peor, poco a poco, te va a ir llevando a poder verlo con otros ojos. Por eso es que es un entrenamiento mental. ¿Por qué? Porque estamos sanando la mente de todos, dejando de juzgar. Si yo sigo juzgando, como si fuera que estamos separados, profundizo la separación. Entonces lo que vamos a estar haciendo es conectándonos con lo que verdaderamente somos, que somos todos uno. Y entonces, esa persona que en el mundo de las formas asesinó a alguien, en realidad probablemente esté condicionado por cantidades de situaciones, juicios de su historia personal, de su familia, linaje, cuestiones que hicieron que se proyecten esas situaciones de extremo dolor. Y entonces es como si yo, en lugar de ver a ese personaje, ego, película, en la película, yo viera verdaderamente al Hijo de Dios. Yo veo al Hijo de Dios. Entonces, estoy viendo lo que verdaderamente es ese ser. Y comprendo que es un error. Es un error. En algunas partes puede llamarse pecado, pero es un error. Es un error. Y es como si en el mundo del tiempo nosotros estuviéramos aprendiendo a no cometer errores. ¿Se entiende? Es como si en el mundo del tiempo, que el tiempo es un recurso de aprendizaje, lo van a escuchar en todo momento, nosotros estuviéramos aprendiendo a no cometer errores, a solo tener miradas desde el amor. Entonces, poco a poco, vamos a empezar a ver, a ver ese error con los ojos del amor. Y por supuesto, esto nos libera a nosotros mismos también. Te entiendo, Mari, te entiendo. O sea, es increíble, ¿no? Cómo llegué a encontrarte. Em, y como que o sea, es como vos decís, como te pasó a vos, o sea, como que estas cosas como naturales, como que están inactas en mí, ¿no? O sea, como que son cosas que yo decía, pero, o sea, de uno, o sea, no, como en este caso cae un libro, ¿entendés? Claro, claro. Pensemos que Jesús tenía bueno, ni hablemos, Jesús obviamente podía perdonar todo, digamos, y entendía esto. ¿Por qué? Porque es como no confundir lo que verdaderamente somos con este mundo de las formas. No confundir. Es como no confundir niveles. Y siempre tener expresiones de amor. Y perdonarnos, porque si estamos vivenciando una situación de dolor, es porque hay algo en nuestro pasado que está proyectando esta situación de dolor como castigo. Quiere decir que hay algo que me está haciendo vivir esta película. Siempre es una creencia del pasado, un juicio del pasado, algo que me está haciendo vivir esta película hoy de dolor. Eso va a ir rompiendo con eso. Empezamos a dejar de ser víctimas para ser protagonistas y limpiar todas nuestro pasado. Sigo. A ver, la revelación produce una suspensión la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales. Acá está haciendo la diferencia entre qué es la revelación
¿Y qué es el milagro? El milagro tiene que ver con algo interpersonal, que es una mirada desde el amor. Si podíamos resumirla, un milagro es una mirada amorosa a cualquier situación. Y por eso es interpersonal, o con todo lo que está acá, ¿no? Y conduce a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente con Dios. Los milagros te unen directamente con tu hermano. La revelación es esto que, por ejemplo, te dije recién, ¿no? Cuando yo iba leyendo, sentía adentro una cosa que era, no te lo puedo explicar, pero es certeza absoluta que esto ya estaba en mí. No hay manera. Bueno, es eso, rompe con el miedo y así revelaciones, empezás a tener revelaciones del estilo de que vas caminando y tu camino empieza a ser, en lugar de estar conducido por objetivos egoicos, empezás a estar atento a mensajes que vas sintiendo y vas sintiendo revelaciones que te conducís por un lugar en lugar del otro, o que haces esto en lugar del no sé qué. Y empezás a tener certezas inefables, o sea, inexplicables, que te hacen que te conduzcas en un determinado camino, porque estás conectado. La revelación te une únicamente con Dios. Los milagros te unen directamente con tu hermano. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. ¿Ves que acá está explicando lo que básicamente es el milagro? Todo el tiempo lo que estamos hablando, qué significa el milagro. El milagro reduce al mínimo la necesidad de tiempo. Cuanto más nos conectemos con la visión del amor, menos va a ser necesaria la visión del tiempo. Cada vez estás en más modo presente. Eso es increíble, pero se va sucediendo así. Porque te vas dando cuenta de que tanta cosa que te esperaba del futuro ya no importa, y del pasado menos, porque si hay que perdonar todo, entonces poco a poco vas rompiendo con el tiempo. La expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti, ¿ves cómo la mirada de Jesús dice, error alguno en ti? No hay error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Esta es la mirada de Dios. Esta es la mirada real. No hay error alguno en nosotros. El cielo y la tierra pasarán y significa que no seguirán existiendo como estados separados. Estamos conectando el cielo con la tierra. O sea, esto que el mundo de las ilusiones se va a convertir en un mundo muy parecido al del cielo. Es como nos vamos corrigiendo nuestra mente, nos vamos conectando con nuestra mente recta, vamos teniendo la mirada desde el amor, y entonces no es más necesario ni el tiempo, ni es más necesario la tierra, la convertimos en el cielo. Los perdonados son el medio para la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdona a su vez. Esto tener en cuenta lo mismo. El perdón, yo creo que le estoy perdonando a otro, pero me estoy perdonando a mí mismo. Esto es clave para entender la diferencia entre el perdón del ego y el perdón, digamos, del curso o un perdón espiritual. El perdón del ego enjuicia y luego dice, esto estuvo mal, pero en realidad te perdono. El perdón del espíritu ve más allá de las ilusiones.
no ve, no le da consistencia a este mundo proyectado y ve al Hijo de Dios, ve la realidad de lo que somos. El error no puede realmente amenazar a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. O sea, cuando nosotros nos conectamos con el mundo de las ilusiones, acá somos vulnerables. Pero mientras más mente recta tenemos, menos vulnerables somos. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. Te está diciendo, esto es el libre albedrío. Nosotros, si queremos, podemos elegir vivir desde, digamos, esto como una cárcel, lo podemos elegir, somos libres. Este mundo está libre de hacer, de generar dolor, este mundo de ilusiones. Podemos generar una película de terror o una película de amor, en lo personal o en lo colectivo. El espíritu está eternamente en estado de gracia. O sea, el espíritu está siempre en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Somos espíritu. No somos este cuerpo, sino somos espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. No hay otra manera que estar en estado de gracia. Respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportarás. Entonces, si yo percibo que si yo estoy percibiendo un juicio del que sea, no sé, qué sé yo, aquel es un egoísta, ¿cómo te vas a comportar como egoísta? Como percibes, digamos, tal como percibes, es tal como así te comportas. O sea que mi mirada del mundo también tiene que ver conmigo. Todo juicio está siendo también como en algún lugar algo de lo que yo también estoy siendo. Entonces, perdonando, también estoy perdonándome y dejándome de comportar así. Y ahí están las leyes de espejos que podemos ver. Espejos directos, espejos inversos. Bueno, nada. Después igual incluso les voy a compartir un poco parte de algún material de espejos. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que se comporten contigo. La expresión, dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibes y tal como lo percibes, a él así te comportarás contigo y con él. Perdón, una pregunta. Recién ¿Sí? había una frase que dice, responde a lo que percibes y tal como percibes, así te comportas, que ahí está, dice la parte 3, pero no la encuentro. Después me contás en dónde, la quería anotar y me quedé ahí. ¿Dónde? Esto está, capítulo 1. Ah, capítulo. Estamos en el capítulo 1 y el versículo 3, o el 3, la expiación y los milagros. Dentro de eso estás en el 6. Respondes. Respondes a lo que percibes acá, la página 10. Listo, gracias. Gracias. Respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportas. Recuerden que también
A veces por ahí creemos de, uy, yo con este me estoy portando bien y mira cómo me responde. Sí, pero también tengamos en cuenta que el tiempo es una ilusión. Entonces también puede ser algo del pasado o de alguna situación con otra persona o alguna situación distinta. Por eso siempre que vemos algo en el mundo de las ilusiones que nos quita la paz, que todos tenemos, porque si no, no estaríamos encarnados, siempre tenemos que ver que que hay algo en nuestro pasado o con nosotros mismos que es similar. Respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportarás. Entonces, por decirte un ejemplo, yo juzgo a alguien súper egoísta y capaz que estoy siendo egoísta conmigo misma, capaz que no con otro, pero conmigo misma, o capaz que no estoy siendo egoísta con esta persona, porque esta persona me muestra egoísmo, sino que en realidad fui egoísta en otra circunstancia, con otro contexto, para el mundo de las formas y de la, 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 y de la energía. No hay diferencia ni en tiempo, ni en con este estoy siendo buena y con aquel estoy siendo mala. Entonces, siempre que estamos viendo algo que nos quita la paz en el mundo de las formas, en primer lugar lo perdono, no lo juzgo. Si lo juzgo, me estoy condenando a mí. O sea, si le doy consistencia, me estoy condenando. Lo veo como un error, simplemente eso. Veo al Hijo de Dios detrás de ese error, o sea, veo a lo verdadero que digamos, veo lo verdadero que es, y por otro lado, me perdono, lo perdono, y mientras lo estoy perdonando algo mío del pasado que me condenaba en distintas circunstancias, con otra persona, en otra situación. Capaz que ya pasó, pero se está limpiando. Todas las situaciones de dolor que yo veo en un espejo siempre es una oportunidad para ver algo de mi sombra. O sea, de esto que por ahí muchas veces está oculto. En linaje familiar incluso, ¿eh? Puede ser que sea algo de mi abuela, de mis bisabuelos, de una situación que estoy sanando de algo del pasado, de mi linaje también. Y hablemos, bueno, esto incluso con constelaciones se ve más que claro, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué está pasando tal cosa y resulta ser que es algo que, como el tiempo es una ilusión, se está sanando. Cada situación que yo veo que me quita la paz es una posibilidad de perdonar y limpiar ese pasado. Por eso es que el perdón es la madre de todas las soluciones. Dado que tú y tu prójimo, esto ya lo había dicho, debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás, ¿no? Tal como te percibas, tal como te percibas y tal como percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Bueno, ya esperemos, vamos por la 4. Bueno, ¿cómo escapar de la oscuridad? Reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada, no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo. Esto es muy importante. O sea, hay un espacio en el mundo de las formas, todo el tiempo tenemos la ilusión de que podemos ocultar algo. ¿Qué sé yo? Estoy mirando a una persona y pienso que es un tarado, no sé. O pienso que, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Y entonces yo me creo que estoy ocultando. Y en realidad, a nivel energía, no estoy ocultando nada. Entonces, tener plena conciencia de que no hay manera de ocultar nada a nivel energía. Ni hablemos si yo le saco algo a un hermano, le robo algo, le saco una cosa y es como un nivel de demencia total creer que eso no tiene consecuencias, porque en definitiva, en el mundo de las formas, es vibración.
Entonces, cuando ya no estás dispuesto a ocultar nada, no solo estás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Esto es una maravilla, porque es automático. Cuando ya dejas de... Como que no hay un mundo privado y un mundo público. ¿Por qué habría de ser necesario? Es muy loco, pero se da natural. La oscuridad, y es loco verlo de otra manera, ¿no? La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Esto es espectacular. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar la santidad. O sea, acá la oscuridad es una ilusión. Nosotros somos el Hijo de Dios. Recobrar lo que verdaderamente somos es lo principal. Tomar conciencia y recordar lo que somos. Lo que dice es que si vos ocultás algo, lo único que te está haciendo es engañarte a ti mismo al respecto de que no sos un hijo de Dios. O sea, estás engañándote. Y eso empieza a generar culpa, y siempre que haya culpa, vamos a proyectar castigo. Y acá sí es donde en el mundo de las formas funcionan las leyes de causa y efecto, ¿me entienden? Porque si yo creo en el mundo de las formas algo, así me viene de vuelta. Pero es porque yo mismo estoy creyéndome lo que no soy. Te hace temer porque te das cuenta que tu corazón, en tu corazón, de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos para establecer su realidad. Esto es que te quita la paz. Empezás a, bueno, no sé si, qué sé yo, por ahí, yo siempre me acuerdo cuando era chica, en un momento tuve una cosa muy, muy clara de que fue el tema de la mentira, ¿no? Cuando empezás a hacer en un ciclo de mentira, era adolescente, me ocultaba de todo porque quería salir con mi novio, mi mamá no me dejaba, ¿no? Y empecé a tener toda una situación de cantidades de problemas en todos los lugares. Porque cuando uno trae la mentira, trae una cosa de que encadena tú, una cosa que te quita la paz, y hasta incluso empezás a mentir por cosas que ni siquiera son, digamos, supuestamente necesarias. En ese momento yo recuerdo que por ahí tenía que mentir para poder salir con mi novio, ¿no? Supuestamente era por eso que lo hacía, tenía una causa justa. Obviamente, totalmente ilusoria, y claramente me acuerdo cómo me quitaba la paz. Entonces, qué claro que es, y bueno, nada, esto mismo. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que el engaño existe, y si yo creo que el engaño existe, entonces, ¿qué voy a estar proyectando? Engaño. Me van a empezar a venir situaciones de engaño como espejos. Y capaz que no en ese momento, capaz que posterior, ¿me entendés? Capaz que no inmediatamente, sino en distintos momentos, porque recuerden que el tiempo es una ilusión. Y Marina, sí, y de ese modo también era como Jesús tenía eh, esa capacidad de sanar, porque claro, él proyectaba perfección en el otro. exacto. A Por ver, eso él decía, ustedes van a hacer cosas más grandes, ¿no? es Porque que, es claro, o que, sea, tenemos esa capacidad pero claro, bueno, el mundo o sea, nuestros sentidos, ay, estamos guerreando contra ellos, porque me acuerdo hace muy poco falleció mi hermano y me acuerdo la iba a visitar, ya estaba en coma, y la alegría más grande que me borré, el dolor lo pasé, pero es llegar y como que verla bien, rozagante, con esa risa que ella tenía, y yo le hablaba, y fue una paz que me quedó a mí,
Pero yo decía, claro, ese era el poder que él tenía, ¿no? Ese poder, llegar y ver, no, esto no me engaña, esta camilla, esta imagen, Se me pone piel de gallina. él veía Sí. perfección ahí. Exacto. No importa qué es lo que vos estés viendo en este mundo de las formas, vos ves, va más allá del mundo de las formas. Temporal, totalmente ilusorio porque es temporal. Vos estás viendo lo que verdaderamente somos. Entonces, y claro que sí se obran milagros reales con una mirada desde el amor. Pensá que esto está dictado por alguien que se criticó por Jesús, explicándole a sus hermanos cómo trascender el ego, cómo Mm, hacer su camino. Entonces, te lo va explicando y por eso es que fue tan inefable, porque lo sentí, esto lo hizo alguien que lo vivió, no lo pudo haber escrito ningún humano en la tierra esto. A medida que lo vayan leyendo, lo van a sentir. No lo pudo haber escrito ningún humano que no haya hecho este camino, porque te lo está contando como una vivencia personal. Es impresionante. Y sí, claro, como esto es ilusión y Jesús dejó de creer, digamos, en esto, digamos, dejó de creer en los límites de lo temporal y de las formas, cuando a medida que vas dejando de creer en los límites de las formas, armás la propia Matrix. O sea, acá armamos la película que queremos. Por supuesto que no, digamos que esto es de mente compartida, ¿no? Hay cosas que son ilusiones de un sueño compartido. Entonces, todavía evidentemente creemos mucho en la carencia, por eso hay tanto mm, dolor y tanto hambre en el mundo, todavía creemos en muchas cosas, muchas, y bueno, estamos volviendo, pero en cierta medida mm, sí, absolutamente. De hecho, eh, suceden cosas inexplicables en el mundo de las formas con todo este proceso. Esto sí te lo digo porque lo conozco. Conozco mucha gente desde cuestiones de enfermedades, desde cuestiones de situaciones de mucho dolor en familias, total, total, total. Así que sí, hay que empezar a tener el ojo abierto para romper, mm, animarnos a mm. no tener límite. Yo, por ejemplo, hago psicoterapias de un curso de milagros. Eh, Estoy capacitada. Y, por ejemplo, en muchos casos me limito con las enfermedades. Hay otros terapeutas de un curso de milagros que no se limitan. Pero es un límite mío, ¿no? No quiere decir que exista. Entonces, ¿y por qué? En algunas cosas menores he hecho y funcionó. Sí, por ahí trabajo mucho todo lo vincular y refunciona, te lo digo porque lo veo todo el tiempo, pero es un límite mío, que en algún momento liberaré, pero acostumbrarnos a no, a romper los límites de lo que habitualmente se podía. Y por supuesto que sí, que se obran milagros. Sí. La oscuridad, Gracias. no, por favor. Y gracias por compartir lo de tu hermana. Gracias porque, gracias. De este modo, desvanece, entonces, te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos. Ahora, si vos crees en el engaño, se cocrea engaño. Y a la realidad le responde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y con Dios. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Ahí es cuando nos perdemos de lo que verdaderamente somos. Y un armazón vacío es un ego. Es un armazón vacío, por supuesto que hay distintos niveles, pero es un ego. La oscuridad es la falta de luz, de la misma manera que el pecado
es la falta de amor. Es un ejemplo de creencia en la escasez, de la cual solo se puede derivar errores. Si creemos en la escasez, proyectamos escasez, y en el mundo de las ilusiones, de las formas, vemos escasez por todos lados. Y a su vez, como la vemos, la juzgamos y reforzamos la creencia y se sostiene. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. El vacío que el miedo engendra debe ser restituido por el perdón. Siempre el vacío que el miedo engendra debe ser restituido por el perdón. El perdón es como todo, plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en algún sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Esto es súper interesante, porque es como el camino de regreso, ¿no? Este tema de solo es algo temporal por el cual tenemos que aprender a elegir bien. Como si fuéramos niños que estamos jugando, que podemos elegir vernos separados, pero finalmente, cuando aprendemos a elegir, ya no es necesario ese recurso separado, porque si yo en definitiva creo que el otro soy yo y que simplemente temporalmente tiene un cuerpo separado, la realidad es que va a llegar un momento que el cuerpo no es necesario, porque no hay como separación. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. Esto es lo que vos viviste con tu hermana. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio otra vez del cual es espíritu. Crea en conformidad con su propia creación. El espíritu crea con conformidad su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencialidad creador. Entonces, podemos crear, siempre que estamos creando, creamos desde el espíritu, desde una mente recta, desde una mente amorosa. Si no estamos conectados con la mente recta, no podemos, estamos reteniendo nuestra posibilidad creadora. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en lugar de por Cristo. O sea, el milagro es señal de que la mente que la mente ha elegido dejar guiar por mí en lugar de por Cristo. O sea, cuando yo empiezo a creer, cuando yo empiezo por las dudas lo voy a leer de vuelta porque no sé si lo escribí bien. Para que me fijo a las 6. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar, ¿ves que ahí me... El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. Yo dije, ¿qué es esto? Estaba mal. Entonces, el milagro es esto, es señal de que la mente ha elegido, me conecté, la mente puede conectarse con la mente recta o con la mente errada, es una única mente. Cuando la mente ha elegido guiarse por mí en el servicio de Cristo, es que, por mí hablo de Jesús o del Espíritu Santo, porque te lo está contando Jesús. Ahí se empiezan a obrar milagros. La ilusión de las necesidades. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. Mira qué loco. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor
en un estado que de otra manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo algo, si lo pedimos desde un lugar donde me falta algo, se sigue proyectando carencia. Y esto es muy importante para la hora de proyectar abundancia, ¿no? Porque esto nos pasa. Tener claro de que siempre lo que querramos pedir, si nosotros tenemos un gran deseo, un gran deseo, mente, emoción, con un pensamiento, si unimos estas dos cosas, podemos traer al mundo de las formas lo que querramos, siempre que no lo hagamos desde un espacio de necesidad, siempre que lo hagamos desde un estado de completitud y de gratitud, o sea, como si ya estuviera en mí. ¿Mm? El estado ya está en mí, entonces simplemente en el mundo de las formas atraigo algo de eso, pero que simplemente, si no viniera, igual estaría en mí. Porque si yo me obsesiono con algo que supuestamente no tengo, en realidad estoy reafirmando la creencia de que no estoy completo, de que tengo una necesidad. Y eso sigue proyectando esa carencia. ¿Mm? La idea de un orden de necesidades, esto a su vez depende de la percepción que tú tienes de lo que eres. La idea de la carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente en aquel en el que te encuentras ahora. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. Con lo cual, cuando yo empiezo a corregir la percepción de lo que verdaderamente soy, no hay carencia. Estoy en un estado de gracia, porque eso somos. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel, antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. ¿Esto qué quiere decir? La principal necesidad, la única que tenemos, es el error original de percibirnos separados de Dios, de la fuente o de lo que ustedes quieran. Ese error es el principal. Yo corrijo ese, todo lo demás es consecuencia de eso mismo. Todos los aspectos del miedo son falsos, porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor. Y esto, por eso es que vamos a empezar a corregir nuestra mente, porque el miedo siempre viene por el futuro y vamos a romper con el tiempo. Más, solo el amor perfecto existe si hay miedo, este se produce más. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. O sea, repito, el amor perfecto expulsa el miedo. No hay lugar en el amor perfecto para el miedo. Si a medida que nos vamos conectando con toda nuestra mente recta, dejamos de tener miedo porque estamos guiados por algo que va mucho más allá, hasta del cuerpo. Que el principal miedo es a morirnos o a dejar de estar encarnado, y hasta eso dejas de tener. O sea, entonces, el amor perfecto expulsa el miedo. Estoy donde quiera que esté. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas solo el amor perfecto existe. Lo otro no existe. Y si hay miedo, este produce un estado que no existe. No existe un estado de miedo. Es la ausencia de luz. Pero no es que existe. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. La negación del ser
da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. El amor, el mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de lo que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Espectacular. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción. O sea, a que no estamos solos guiados por la percepción de lo que ven mis sentidos. De forma que puedas alcanzar la verdadera visión. La visión de Cristo, la visión que nos conecta con lo que verdaderamente somos. Yo veo al Hijo de Dios, no veo al personaje, de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Bueno, y con esto terminamos el capítulo 1. Tenía mucho, por eso dije, bueno, vamos con esto y después seguimos, porque si no se iba a hacer muy largo. Y algunas preguntas acá que les comparto que alguna vez me hicieron. Bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Dios no cree en el mundo de las ilusiones. Si creyera en eso, las ilusiones se hubieran convertido en la verdad. O sea, no cree en esta Matrix, Dios. Si la creyera, esta Matrix, o sea, esto sería el ámbito de Dios. Por eso es que tenemos un mediador que ve los dos mundos. Por eso para comunicarlo lo hacemos por medio del Espíritu Santo, que fue creado por Dios para no perder la comunicación con nosotros. ¿Qué es magia versus milagro? El curso llama magia a la creencia de que todos los problemas, el odio especial como las satisfacciones, el amor especial, se encuentran en el mundo, en un lugar de ser simplemente un reflejo de lo que hay en la mente. O sea, como si fuera puramente lo que estamos fabricando en el mundo mental. Cuando se reconoce que el verdadero origen o fuente del problema está en la mente, al creer en la separación de Dios, nos abrimos a la verdadera y única solución, y eso se llama milagro o relación santa. Bueno, algunas otras preguntas. ¿Qué es el ego? ¿Existe el ego? ¿Es una ilusión? Por supuesto que no existe, es el reflejo de nuestra mente dual. Diferencia entre crear y fabricar, algo les dije. Si nosotros creamos si estamos conectados con Dios, con el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Fabricamos desde el ego. Por eso es que todo lo que fabricamos desde el ego siempre está condenado a vivir dolor. Bueno, más o menos estamos. Bueno, cierro con esto, con la frase de un curso de milagros típica, que es: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Así que, nada, quiénes somos realmente, y bueno, entrenar nuestra mente para empezar a percibir lo que verdaderamente somos. Bueno, quedo aquí y no sé si tienen alguna pregunta, sí, lo que quieran. Clarísimo todo, Mari, maravilloso. Buenísimo. Muchas gracias, Mari, precioso. Bueno. Muchas gracias. Yo estuve sin camarita porque no tengo buena conexión, pero agradecida. Bueno, genial.
Bueno, va a Muy quedar agradecida, Marina. Ay, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por estar, por acompañarme, porque si no, igual lo grabo, ¿viste? Pero es lindo estar acompañada. Igual les dejo la grabación, porque muchas veces bueno, no todo el mundo puede tener con el tema de las diferencias horarias y demás, entonces así les queda la grabación. Y bueno, vamos caminando en este camino. El texto está bueno, el texto, y bueno, les recomiendo ir leyendo de a poquito el texto. No sé cómo vienen, pero les recomiendo ir yendo de a poquito leyendo el texto. Con esto barremos bastante, ¿eh? Pero por supuesto que extracto, digamos, saco pedacitos. Si lo pueden leer entero, es un regalo. Bueno, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias, Mari. Dale, gracias. Muchísimas Nos gracias. vemos. Chau, Hasta chau, chau, luego, chau. chicas. Hasta luego. Chao. Chao.